Hola, yo soy Julián Musa y bienvenidos a mi canal de YouTube. En este video vamos a dar respuesta a una pregunta que realizara recientemente la muy conocida periodista dominicana Nuria Piera. Y hacemos esto porque los teólogos que ellos buscaron, aunque usaron la Biblia, sus respuestas fueron basadas en sus propias opiniones y convicciones y no en una correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. A continuación, yo les voy a compartir a ustedes un extracto que sintetiza lo que esas dos personas dijeron del tema, supuestamente basados en la Biblia. ¿Pero condena o no la Biblia el aborto? Expertos en teología, nacionales e internacionales, arrojan luz sobre este tema. A nivel teológico, a nivel bíblico, no tenemos ningún argumento para poder decir es un pecado por las causales que sean interrumpir un embarazo. Entonces esto es lo que, por ahí está la gran discusión. ¿En qué están basadas estas interpretaciones? Bueno, en que en los textos bíblicos sí aparecen un conjunto de textos, más de 25, que hablan acerca de lo que es cuando todavía el niño no ha nacido o la niña no ha nacido, es decir, el estado dentro del vientre. Solamente hay un texto en el libro de Éxodo, donde se relata una ley, dentro de la ley judía, que si dos hombres están peleando y por algún accidente golpean a una mujer embarazada y la embarazada interrumpe el embarazo, vendrá un juicio y un castigo legal sobre los hombres que cometieron esto. Pero es como una interrupción de un embarazo por algún accidente de terceros, ¿sí me explico? Pero no hay nada en cuanto al aborto en lo absoluto. ¿Qué hay aquí detrás que hay que analizar? Y es que esa postura puede estar equivocada porque se basa más en una interpretación literal del texto sin analizar el contexto histórico, social, el contexto religioso y todo lo que es un análisis filológico de los textos. Sí hay, sobre todo salmos, bueno, diríamos salmos en el Antiguo Testamento, que hablan de textos explícitos donde dice que Dios te conoce a ti desde antes de que tú nacieras. Entonces por esto se da a entender que la vida humana comienza desde el vientre, desde el momento de la concepción, en el contexto bíblico. No hay forma de determinar cuándo ese embrión o el feto se convierte en un ser humano, porque el texto no es claro en cuanto a ese tema. La Biblia no dice nada acerca del aborto como pecado ni la interrupción del embarazo. Los grupos que interpretan la Biblia, en un caso de interpretación bíblica literal o simbólicamente adaptada a su conveniencia, dicen: por cualquier motivo interrumpir un embarazo es pecado porque la Biblia dice, y es cuando empiezan a recurrir a muchos de los textos, bueno, son muchísimos, que hablan sobre la vida, sobre la libertad. Hasta las 30 semanas es cuando se desarrolla el cerebro de una persona humana, y eso marcaría la diferencia con los otros seres vivos. Entonces, en ese sentido, por eso el relato de no matarás, si lo aplicamos del momento de la concepción, pues se considera un asesinato de una persona humana. Si no creemos en este misterio que es el desarrollo de una persona humana hasta las 30 semanas, del cerebro me refiero, a diferencia de los animales o las plantas, para mí no opera, diríamos, no matarás. Bien lo dijo ella ahí al final. Para mí, o sea, para ella, no se aplica lo de no matarás. Porque es que en la Biblia hay numerosas enseñanzas que nos muestran la visión de Dios sobre el tema del aborto. Y a continuación, yo estaré dando respuesta a la pregunta de la periodista Nuria Piera. Y quiero empezar diciendo que, número uno, la Biblia enseña que Dios es el autor y dador de la vida. Génesis capítulo 1, versículo 27 dice: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Es por esto que los cristianos defendemos la vida humana de todo ser humano. Y en este contexto sobre el tema que estamos tratando del aborto,
defendemos la vida de la mujer, de la madre, en cualquier circunstancia, así como también la vida del bebé en el vientre, sin importar la causa como haya sido concebido, porque son vidas humanas. Número 2, la Biblia enseña que la vida comienza desde la concepción. El Salmo 139, del 13 al 14, dice: tú fuiste quien formó todo mi cuerpo. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. De ello estoy bien convencido. Aquí el rey David, usando un lenguaje poético e inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra que la vida inicia desde la concepción. Y esto es confirmado por las ciencias médicas. Algunos ejemplos. El doctor Alfred Van Ioanni de la Universidad de Pensilvania llegó a decir lo siguiente: he aprendido en mi educación médica más temprana que la vida humana comienza en el momento de la concepción. El doctor Jamie Gordon de la Clínica Mayo dijo lo siguiente: según todos los criterios de la biología molecular moderna, la vida está presente desde el momento de la concepción. Y finalmente, pudiéramos mencionar muchísimos más, pero y finalmente para este video, la doctora Micheline Matthews Roth de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard llegó a decir: es científicamente correcto decir que una vida humana individual comienza en la concepción. Esto confirma lo que dice la Biblia, ya que el cigoto no es más que la etapa inicial del desarrollo de nuestros cuerpos y no es solo un montón de células, como han querido decir aquellos que están a favor de la despenalización del aborto. Número 3, la Biblia muestra que Dios pone el alma dentro de nosotros. Zacarías capítulo 12, versículo 1 dice: el Señor que extiende los cielos pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Isaías capítulo 57, versículo 16 dice: las almas que yo he creado. Estos son de los textos en la Biblia que dejan ver claramente que el alma es puesta por Dios en el momento de la concepción. Desde la concepción somos humanos, tenemos vida y tenemos un alma. Número 4, la Biblia muestra que el feto se le llama niño y no producto. Lucas capítulo 1, versículo 41 dice: al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Cuando habla aquí de que saltó en su vientre, es que hubo un movimiento en ese momento en el vientre de Elizabeth. Y la palabra bebé que se usa en este texto viene del griego brefos, que quiere decir niño, niñez, criatura. O sea que estamos hablando que el ser humano en el vientre es llamado por la Biblia niño. Número 5. La Biblia nos dice que desde antes de nacer Dios nos conoce. Eso sí es hermoso. Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que naciera te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. En estos versículos vemos cómo Dios ya conocía al profeta Jeremías y al apóstol Pablo desde antes de nacer, e incluso desde antes de ser formados en el vientre materno, por la sencilla razón de que los que nacemos de mujer no somos un pedazo de carne con ojo, como decimos en República Dominicana, sino seres humanos. Número 6. La Biblia enseña que abortar es matar una vida. Éxodo capítulo 21, del 22 al 23, dice: si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada,
y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Esta ley, que formaba parte del conjunto de leyes para regir la sociedad judía de aquel entonces, nos muestra que el bebé en el vientre es considerado un ser humano. Porque lo que nos dice es que si al golpear a la mujer embarazada, ella da a luz producto de esta situación, porque esa frase, esta abortare, el significado que tiene, porque viene de una frase hebrea, que literalmente su significado es su niño saliera prematuramente. Y si el niño queda vivo, esa persona no tenía en esa ley que era aplicada en ese contexto, no iba a pagar con su vida. Ahora bien, si hubiese muerte, ya sea de la madre o del bebé, sí tenía que pagar por su vida. Por lo tanto, el texto de no matarás, que está en el libro de Éxodo 20:13, sí es aplicable a el ser humano que está en el vientre, por la sencilla razón de que es una vida, y matar es quitar la vida. Y eso es lo que es el aborto realmente. Es un crimen, es un asesinato de una vida, es un asesinato de un ser humano. Y por eso, no para mí, como dijo la señora, sino que el no matarás se aplica perfectamente y es bíblico aplicarlo al tema del aborto. Y yo quiero recordarles a ustedes que están viendo este video que el primer lugar donde todos nosotros estamos vivos y que estamos, algunos más viejos que otros, pero que estamos en esta tierra, las primeras etapas de nuestras vidas fue en el vientre materno. No es lo que está en el vientre materno, no es una vida de otro ser que no sea un ser humano. Nosotros fuimos un cigoto, nosotros fuimos un embrión, nosotros fuimos un feto, después fuimos niños, después se pasó a la adolescencia, después se pasó a la adultez, porque son etapas del desarrollo de nosotros como humanos. Pero esa vida que hoy está grande y que habla y que comparte, su etapa inicial fue ser un cigoto. Entonces, es una vida humana porque los seres humanos dan humanos, no dan otra cosa. Quiero concluir diciendo que el hecho de que una persona sea teóloga, yo siendo por la gracia y la misericordia de Dios teólogo también, no quiere dejar dicho que sea una autoridad final de la interpretación bíblica, sino que la correcta interpretación o exégesis de las Sagradas Escrituras parte de ver su contexto histórico, su contexto literario y su contexto bíblico como herramientas para encontrar el verdadero significado de que la misma Biblia presenta, y no poner las ideas, opiniones y convicciones humanas como parámetros y utilizando los textos bíblicos mal interpretados para su conveniencia. Esas dos personas que fueron invitadas a ese programa son pro-abortistas, independientemente de que hayan estudiado teología, y están enseñando algo que está totalmente divorciado con las verdades de la palabra de Dios sobre ese tema. Y no importa cómo se llamen, aunque supuestamente se escuden bajo una terminología de un movimiento cristiano, si no se conforma, porque hay un principio de interpretación correcta de la palabra de Dios, y es que la Biblia es su propio intérprete. Entonces, llámese como se llame, llámese católica por el derecho a decidir,
que es un movimiento proabortista, están lejos de las Sagradas Escrituras. Llámese Alianza Cristiana, un movimiento supuestamente, entre comillas, evangélico, que es proabortista y pro ideología de género también, que la ideología de género es la sombrilla que ampara un sinnúmero de cosas, incluyendo el tema del aborto. No son personas que están respetando las verdades de la palabra de Dios. Así que, señora Nuria Piera, la Biblia sí condena el aborto. La Biblia sí lo condena. Esa es la respuesta a su inquietud presentada en su programa. En la descripción de este video he colocado el link del video completo, del cual tomé el extracto que ha sido compartido con ustedes, para que si lo quieren ver de manera completa. Y le agradezco mucho por ver este video. Yo te invito a que te suscribas a mi canal, que comparta este video con otros, y te motivo a que también active la campana de notificaciones para que puedas enterarte de los videos que estaremos produciendo los próximos días. La verdad que ha sido un placer. Gracias por haber tomado este tiempo y nos volveremos a encontrar en el próximo video. Hasta la próxima.